Gracias por su participación, gracias por su disposición. Ahora sí vamos a volver al lenguaje, ¿listo? Mis hermosos, vamos a ver este video que nos va a ayudar a comprender y nos va a dar una introducción completa de lo que son los verbos, ¿listo? Entonces, por favor, préstenle atención, pónganle en cuidado, analícelo, ¿listo? Si nos deja verlo. Espero que sí. Como el profe Nathan. Si activa el micrófono. Hola, amigos, bienvenidos a conocer. Los verbos son palabras que indican estados o acciones que hacen las personas, los animales o las cosas. Por ejemplo, este lince está realizando una acción saltando. Pues saltar es un verbo. También son verbos comer, dormir o caer, como estas hojas que caen al suelo. Tiene distintas formas. Por ejemplo, estudia, estudiaban o estudiaré. Cada forma expresa una persona, un número, un tiempo y un modo determinado. Para conocer las distintas formas verbales, vamos a utilizar el verbo jugar, que es muy divertido. La persona de una forma verbal puede ser primera persona, segunda persona o tercera persona. La primera persona se refiere a quien habla. Yo juego. ¿Está claro? Yo juego. La segunda persona refiere a quien escucha. O sea, a ti, tú juegas. Y la tercera persona no se refiere ni al que habla ni al que escucha, sino a otros. Por ejemplo, ellos juegan. Ellos, los de allí, sí. El número puede ser singular o plural, dependiendo de si la acción la realiza. Por ejemplo, el juego o ellos juegan. El tiempo nos indica cuándo ocurre la acción y puede ser pasado, presente o futuro. El tiempo pasado nos dice que la acción ya ha ocurrido. Al baloncesto. El tiempo indica que la acción ocurre en el momento en el que se habla. Javier está esquiando ahora. Míralo, ahí está. El tiempo futuro expresa que la acción sucederá más adelante. Javier y María montarán en bici mañana. El modo nos indica la actitud del hablante ante la acción y puede ser indicativo, subjuntivo o imperativo. En el modo indicativo, el que habla se refiere a la acción como real. Daniela jugó ayer. En el modo subjuntivo, el hablante desea que la acción ocurra o bien indica que la acción es posible. Por ejemplo, ojalá juguemos. Esto indica, por un lado, que estoy deseando jugar y por otro, que es posible que juguemos. En el modo imperativo, el que habla da una orden afirmativa y la suelen utilizar nuestros padres y profesores cuando hacemos lo que no debemos. Por ejemplo, ¿para ya? O calla de una vez. Nos lo ordenan y más vale que les obedezcamos.
Bueno, ya hemos conocido los verbos. Recordad que son palabras que indican acciones o estados que tienen distintas formas y que cada forma expresa una persona, un número, un tiempo y un modo determinado. Fácil, ¿eh? Adiós, amigos, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Listo, mis chiquitos. Este video es súper chévere, a pesar de que es para niños más pequeñitos, pues está súper bien explicado y súper completo. ¿Listo? Sí. Entonces acá nos hablaban de cosas importantes. Entonces nos hablaban de primera, segunda y tercera persona. ¿Quién rápidamente me explica a qué hace referencia la primera persona, la segunda persona y la tercera persona? Yo, profe. Dale. Bueno, o sea, primera persona es cuando hablo de mí, ¿verdad? Ujú. Sí, Segunda persona es cuando yo digo tú, ¿verdad? O para ti, ¿verdad? Y tercera persona es para él o ellos. ok, muy bien, muchísimas gracias, Cami. Entonces, cuando hablamos de primera persona, estoy hablando de mí, ¿cierto? De mí mismo. Entonces, yo hago, yo estoy, yo presto, yo. ¿Listo? Cuando hablamos de segunda persona, estamos hablando de la persona con la que estamos como interactuando, ¿cierto? Tú o ustedes están acá, ¿cierto? Pero cuando hablamos de tercera persona, estamos hablando de esa persona que estamos hablando, que está lejana, no está dentro de la conversación, no está dentro de la interacción, sino está lejana, como nos decía Cami. Ellos están, ¿sí? Ella, los de allá, ¿sí? Entonces, son personas, pero están por allá, lejos, no están dentro de la conversación. Gracias, Mica. También acá nos hablaba de los modos verbales, que son como las dos cositas que yo creo que de pronto no conocíamos. Entonces nos hablaba de indicativo, subjuntivo e imperativo. ¿Alguno tiene claro esto? ¿Le puso cuidado? ¿Me puede explicar o más bien nos puede explicar de qué trata? Ahí nos daban ejemplos y todo, ¿no? Entonces, el modo indicativo, ¿alguno? El que indica algo o algo o alguien. Em, En el que ¿Valerie? nos ordenan, Dime. en el que nos ordenan hacer algo. No, Valerie. El indicativo es cuando se indica algo y el imperativo cuando mandan a hacer algo, cuando mandan a una orden. Pero estamos en el indicativo, ¿listo? Ah, ok. Entonces, en el indicativo, gracias, hermosa. Cuando hablamos del indicativo, estamos hablando de cosas o de acciones que están siendo reales. Por ejemplo, nosotros estamos estudiando, ¿sí? Es algo que estamos llevando a cabo. Y eso es un modo verbal indicativo, ¿vale? Ahora vamos al segundo, que es el subjuntivo. ¿Quién recuerda cuál es el subjuntivo? ¿Mm? Cuando hablamos del subjuntivo, estamos hablando de un deseo, ¿sí? Entonces, yo espero estudiar hoy, ¿sí? Entonces, es algo que no está sucediendo, pero que esperamos que se pueda dar o que lo podamos hacer. ¿Listo? Yo espero, yo quisiera, yo anhelo, ¿sí? Entonces, es un deseo de ejecutar alguna acción, ¿vale? Y ese se denomina el subjuntivo. Y por último tenemos el imperativo que ya lo habían mencionado y es aquel que denota una instrucción o una orden, ¿cierto? Por ejemplo, todos a estudiar, todos silencio, todos presten atención. Son indicaciones, ¿listo? Son órdenes o instrucciones. Esos son los imperativos. Si está claro ahí, mis hermosos, o alguno tiene alguna pregunta respecto a esto. ¿Tienes una pregunta hermosa o es para leer? Sí, profe, es para leer. Listo. O sea que quedó claro, ¿cierto? Primera, segunda, tercera persona, indicativo, subjetivo e imperativo. ¿Sí quedó claro? Porque es importante que sepamos esto. Listo. Entonces, Cami, ayúdame por favor leyendo qué son los verbos, aunque ya lo vimos en el video, pero pues para poder complementar. ¿Qué son los verbos? En la gramática, los verbos son un tipo de palabra o categoría gramatical que expresa una acción. Esto es un movimiento, un accionar, una existencia, estado o consecución. El rol de los verbos dentro de la oración es fundamental.
Dentro del predicado de la oración siempre hay al menos un verbo, pero también puede haber varios de ellos. Solamente uno, el verbo principal de la oración, desempeña el papel de núcleo del sintagma verbal del predicado. Muchísimas gracias, Cami. Entonces, acá lo que nos están diciendo es que los verbos son las palabras que expresan una acción, ¿cierto? Entonces, ya habíamos hablado de eso, cantar, reír, leer, soñar, dormir, etcétera. También nos está diciendo que el núcleo de la oración solo va a ser el primer verbo que se mencione. Entonces, por ejemplo, nosotros cantamos, reímos y comemos. El núcleo va a ser el primer verbo. ¿Listo? Cantamos. Y ya los otros lo van a acompañar, pero no va a ser el núcleo de ese predicado. ¿Listo, hermosos? ¿Sí está claro? ¿Preguntas? Ahí tenemos un ejemplo pequeñito. Ahí se nos muestra. Vamos a ir a la conjugación de los verbos. ¿Listo? Entonces dice que la conjugación se basa en la modificación de la raíz del verbo. Vamos entonces primero con el infinitivo. ¿Quién me ayuda leyendo la parte? Ah, Valerie. Valerie, la parte que dice acá, esto, el infinitivo. Ok, profe. El infinitivo terminado en ar, oír, como amar, comer, vivir, es la forma usual en que pensamos los verbos en abstracto y en la que operan de manera semejante a un sustantivo. Trotar te hará saludar. Muchísimas gracias. Entonces, cuando usamos los verbos en su forma, digamos que común, en su forma original, porque nosotros no decimos yo comer, tú comer, nosotros comer. No, el verbo es comer, pero nosotros lo conjugamos. Sin embargo, cuando utilizamos el verbo en su forma infinitiva, normalmente es para dar algún consejo, ¿cierto? Entonces, beber agua es saludable. Comer a horas te ayuda con la digestión, no sé. Escuchar música, ¿sí? Esas cosas como para consejos. Normalmente vamos a utilizar la forma infinitiva, pero cuando ya va a ser como en una oración que va a denotar alguna acción, no lo vamos a hacer así porque ya lo vamos a tener que conjugar, pero ya vamos a indagar un poquito más, ¿listo? Johnny, ayúdame con el segundo. Es este cortito. Dice, los tiempos verbales, pasado, presente y futuro. Ayer troté, hoy trotó, mañana trotaré. Muchísimas gracias. Entonces, dependiendo del tiempo en el cual se esté ejecutando la acción, y perdóneme, pues de esa misma manera el verbo se va a escribir de forma diferente, ¿no? Y acá nos dan el ejemplo con el verbo trotar. Entonces, trotar te hará saludable, el infinitivo es para dar un consejo, pero ya cuando vamos a hablar de una acción o de que alguien la ejecutó, en este caso ya vemos que para pasado troté, para presente troto, para futuro trotaré. Y eso pasa con todos los verbos, ¿no? Entonces, jugué, juego, jugaré. Corrí, corro, correré, ¿sí? Dependiendo del tiempo, pues va a haber una modificación en su escritura, aunque su significado no cambia, ¿listo? Juanita, ayúdame con el tercero, por favor, el que dice el gerundio. No te escuchamos, hermosa. Cami, ayúdame, hermosa, por favor, con el tercero. El participio, terminado en ado, ido, como en amado, comido, que son de uso común en la composición de los tiempos Hermosa verbales. este. Profesión es el segundo. No, es que ya lo habíamos bajado. Ayúdame con este que es el gerundio, que es el que sigue, porfa. El gerundio, terminado en ando, endo, como, en amando, comiendo, que sirve para expresar en una sensación de incompletud en la acción del verbo, o sea, que su acción aún no está del todo llevada a cabo. Operan como adverbios de modo dentro de la oración. Ayer nos devolvimos trotando. Muchísimas gracias, Mica. Entonces, mis amores, vamos a encontrar también una modificación en los verbos que terminan en ando o en endo.
¿Listo? Básicamente, cuando encontramos esta terminación, lo que podemos definir es que la acción aún no se ha concluido o está en un proceso, ¿sí? Entonces, trotando, caminando, ¿sí? Son cosas que se están ejecutando o que para poderse llevar a cabo necesitan de un proceso. No está terminado, ¿listo? Normalmente lo vamos a encontrar en esas oraciones y aquí tenemos el ejemplo que ya no lo leyó Carmen. Ayer nos devolvimos trotando, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hubo un proceso para poderse devolver, ¿vale? Vamos con el siguiente, ahora sí con el participio. Eli, ¿me ayudas, por favor? El participio, terminado en ado, ido, como en amado, comido, que son de uso común en la composición de los tiempos verbales compuestos. Por ejemplo, aún no he comido, pero también se emplean como objetivos dentro de la oración. Miguel estaba trotando. Muchísimas gracias. Entonces tenemos ese ado y ese ido, ¿cierto? Que también puede generar una modificación en el verbo para poder generar pues un significado diferente, ¿cierto? Entonces también debemos tener en cuenta eso, ¿vale, mis chiquitos? Entonces, ay, no se me ocurre uno porque este es más como de ando, este ejemplo no es de ado ni de ido, sino de ando. Entonces sería más como, no sé si se les ocurre a ustedes algo. Ah, pues Caminando, dime, estoy caminando. no porque se va con ando. Pero Hay no, una persona que acá está tenemos, caminando. mira, acá Angustiado, tenemos angustiado, angustiado. eso, estoy angustiado. Muy bien, muchísimas gracias, Cami. Entonces, estoy angustiado o ando angustiado o como esa interpretación, ¿no? Entonces, también está denotando un verbo pero lo está cambiando para poder expresar pues lo que está como tal sintiendo, ¿sí? Acá aún no he comido, he amado, ¿sí? Esas cositas, ¿listo? Entonces podemos encontrar que los verbos pueden tener muchos cambios, en este caso, en su estructura y su escritura, pero su significado siempre es el mismo. Estos cambios básicamente se generan para poderle dar sentido a la oración y que se pueda comprender lo que queremos transmitir. ¿Listo, hermosos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, cuando hablamos de los verbos, mis hermosos, tenemos 4 tipos de verbos. ¿Listo? Entonces también vamos a indagar en eso. Vamos a iniciar con los verbos regulares. Johnny, ayúdame por favor. Dice, verbos regulares siguen la regla o la tendencia general del idioma, la que explicamos en la primera parte de este artículo. Por ejemplo, comer. Muchísimas gracias. Los verbos regulares son los que están en su forma infinitiva. Amar, comer, reír, cantar, ¿sí? Que no tienen ninguna conjugación, están en su forma infinitiva, como los conocemos, ¿vale? Sara, ayúdame por favor con la segunda, verbos irregulares. Verbos irregulares requieren de una conjugación aparte ligeramente distinta ya te digo, en la que se altera incluso la raíz del verbo. Por ejemplo, tener, yo tengo, tú tienes, él tiene, etcétera. Muchísimas gracias. Cuando hablamos de los verbos irregulares, son aquellos que ya se encuentran conjugados, pero que cambia también su raíz, ¿sí? Por ejemplo, en comer, yo como, yo comí, yo comeré, él comerá, ¿sí? Su raíz, digamos que con está ahí. Sin embargo, cuando hablamos del tema de comer, ya vemos que ya no es yo tengo y ya aquí cambia completamente, ¿sí ven? Ya no está la y la G, ya es tú tienes, él tiene. Entonces ya se modifica la raíz, ¿listo? Si es clara esa parte, la diferencia entre los verbos regulares e irregulares, chiquitos. ¿Mm? Supongo que el silencio es que sí. Entonces no tengo que indagar más. Perfecto. En inglés, digamos que pasa exactamente igual. Cuando vamos a hacer la conjugación de los verbos
regulares, vemos que, por ejemplo, solo le colocamos la ed si es el pasado, pero ya cuando son verbos irregulares sí tenemos que memorizarlos porque su estructura o su escritura cambia. Es muy parecido con lo que sucede aquí en el español. Bueno, hermosos. Vamos con los verbos personales. Cami, ¿me ayudas, por favor? Verbos personales. Se conjuga conforme a la persona. Por ejemplo, amar. Muy bien, muchas gracias. Entonces, cuando hablamos de los verbos personales, estamos hablando que dependiendo de la persona que se esté expresando, pues así se van a conjugar, ¿cierto? Yo amo, tú amas, él ama, nosotros nos amamos, ¿sí? Entonces, de esa misma manera se va a conjugar, ¿listo? Luego tenemos los verbos impersonales. Sara, ¿me ayudas, por favor? Verbos impersonales. Se utilizan en tercera persona singular, por ejemplo, llover. No puede realmente conjugarse. Yo lluevo o tú llueves. Solamente tienen sentido en el lenguaje poético. Y generalmente se usan oraciones impersonales como aquí llueve mucho. Muchísimas gracias, Sara. Entonces, llover es un verbo porque es una acción que se está ejecutando, pero no es un verbo que podamos conjugar. Yo lluevo, tú llueves, él llueve. No. Por ende, se denomina impersonal porque no se puede conjugar. ¿Listo? No se me ocurre en este momento otro, pero bueno, ahí con ese ya nos podemos llevar una idea. ¿Alguno tiene alguna pregunta hasta ahí, mis hermosos? ¿Dudas? ¿No? Bien, listo. Me alegra mucho porque este tema es bien extenso, ¿no? Y vemos varias características, pero pues lo interesante es que como nosotros lo utilizamos, pues como que no se nos hace tan complicado, ¿no? Ahora vamos a indagar un poquito en los tiempos verbales, aunque yo creo que ya hemos pues como que visto varias cositas, pero es importante que nos quede súper claro, ¿listo? Cuando hablamos de los tiempos verbales, pues estamos hablando de cuándo se ejecutó esa acción, ¿cierto? Entonces tenemos el pasado, que fueron cosas que ya sucedieron, tenemos el presente, que son cosas que están sucediendo en el momento, y tenemos el futuro, que son cosas que no han sucedido, pero que estamos planeando que sucedan, ¿listo? Entonces, aquí digamos que vamos a encontrar una serie de términos como presente simple, condicional simple, antepresente, pretérito, imperfecto, condicional compuesto, pretérito perfecto simple, pretérito pluscuamperfecto, futuro simple, antefuturo, futuro compuesto. Digamos que estos son como los eh, tiempos verbales. Sin embargo, mis chiquitos, la recomendación como siempre es no nos compliquemos, es chévere que podamos conocer que existen estos conceptos, sin embargo, el uso común es pasado, presente y futuro, ¿sí? Es interesante que podamos ver estos tiempos, pero pues es pasado, presente y futuro. Entonces vamos a ver la conjugación de cantar en todos estos tiempos verbales, ¿listo? Entonces vamos a irlas repasando ahí rápidamente. Presente simple, yo canto. Condicional simple, yo cantaría. Pasado, ya ocurrió. Antepresente, pretérito perfecto compuesto, yo he cantado. Pretérito imperfecto, yo cantaba. Condicional compuesto, yo habría cantado. Pretérito perfecto simple, yo canté. Pretérito pluscuamperfecto, yo había cantado. Futuro, aún no ocurre. Futuro simple, yo cantaré. Antefuturo, futuro compuesto, yo habré cantado. Entonces, si nos podemos dar cuenta, son diferentes y cada uno denota una parte del tiempo diferente. Pero como les dije, lo coloqué acá para que ustedes puedan tener claro. Sin embargo, pasado, presente y futuro. ¿Listo, mis hermosos? ¿Alguna pregunta hasta ahí, mis chiquitos? ¿Algo por decir? ¿No? No. Que son muchos. No, profe. Son muchos tiempos, sí. Eso es verdad. Me gustó más Como un el plus, trabalenguas, porque es profe, es como un plus. trabalenguas. Y Es un aparte, trabalenguas. sí. Hasta tiene VIP. Y por eso el plus. Sí, no, y Por que eso, le dicen VIP. uno, ay, no, por favor, me hablas en pretérito pluscuamperfecto. Dios mío, ahí usted queda como, ¿qué pasó? Quedó como ice frío hielo.
¿Qué es eso? Estaba Entonces, paralizado con mucho miedo y no me podía mover. ajá, exactamente, sí. Entonces ahí, pero sí es importante que sepamos que existen estas cosas. Mis hermosos, esta actividad es opcional. Si ustedes la quieren realizar en su cuadernito, como para que refuercen el tema, lo pueden hacer. Listo, hermosos, pero no es la actividad que vamos a revisar el día de hoy. Pero si usted quiere hacerla para reforzar el tema, lo puede realizar. ¿Listo? Pero si se dan cuenta como una oración tiene tantas cosas que uno dice, Dios mío, o sea, simplemente nosotros hablamos y ya lo hacemos como algo que claramente el Señor ha permitido que esté en nosotros, pero tiene muchísimas cosas, o sea, es una cosa impresionante que uno dice, ¿a qué horas tanto? Vamos a finalizar con las conclusiones, ¿listo? Entonces, David, ayúdame por favor con la primera. ¿Cuál de todos, profe? David Alejandro, que es el que tiene la manito levantada. Como buenos exploradores del mar, vamos a cerrar nuestro recorrido dando nuestras conclusiones. En gramática, los verbos son un tipo de palabra o categoría gramatical que expresa una acción. Esto es un esto es un movimiento, un accionar, una existencia, estado o consecución. El rol de de los verbos es, dentro de la oración es fundamental. Muchísimas gracias. Cami, ¿me ayudas con el segundo, hermosa, por favor? Donde dice categoría gramatical. Y no, ese ya lo leyeron. Sí, ese ya. Ah, ya. El segundo Me pescadito. enredé. La conjugación se basa en la modificación de la raíz del verbo. Muchísimas gracias. Sara, el tercero, por favor. Algunos de los tipos de verbos son regular, irregular, personal, impersonal. Muchas gracias. Que el regular es, ¿quién me dice rápidamente? Ninguno, ¿no se acuerdan? El regular es aquel que está en su forma infinitiva y que su raíz al conjugarlo no se modifica. ¿Listo? Por ejemplo, en comer. Yo como, tú comes, él comerá. Tenemos que en todos aparece C-O-M, ¿vale? Que es la raíz. Ya me acordé. Muy bien. Los irregulares, ¿cuáles son? Profe, los que sí se les modifica. Muy bien, los que su raíz sí se modifica, como tener. Entonces yo tengo, tú tienes, él tiene, ya ahí empieza a cambiar. De tengo a tiene, pues claramente cambia prácticamente toda la estructura del verbo. ¿Listo? El personal. ¿Quién recuerda el personal? Profe, donde se puede referir a una persona o algo así. Por ejemplo, en impersonal estaba el ejemplo de llueve. No se dice tú llueves porque no se va a referir a ninguna persona. Muchísimas gracias, Mikami. Entonces, el personal es el que se puede conjugar con las personas. Yo como, yo río, yo canto, yo bailo, yo leo, todos esos son personales. Los impersonales, como llover, son los que no se pueden conjugar con las personas. Muchísimas gracias. Y vamos con el último, Johnny, por favor, el último, mi corazón. Los tiempos verbales básicos son pasado, presente y futuro. Esos son los tiempos verbales con los cuales nos vamos a quedar, aunque ya vimos que hay un montón, ¿no? Pero pues Y el esos son, VIP. sí, y Vamos a el incluir el VIP. VIP. Pero Soy pues VIP. estos son los básicos. ¿Listo, mis hermosos? ¿Hasta ahí alguna pregunta, algún comentario, mis hermosos? ¿Dudas? Que profe, que es muy importante el lenguaje y todo eso, aprender sobre las oraciones y cómo se componen para poder entender mejor todo lo que podamos leer o también la Biblia, ¿no? Entender, o sea, si tú aprendes eso, tú vas a poder tener como una amplitud de conocimiento y de entender mejor las palabras. Muchísimas gracias, mi Cami. Muy bien, miren, las palabras, chicos, son poderosas y son importantes. Hoy en el juego pasó algo y ahorita que estamos aprendiendo de las oraciones y demás, es importante que nosotros entendamos el tema del respeto. Nosotros no podemos decirle a nuestros compañeros bobos, no podemos decirles tontos,
porque eso pues claramente puede hacer que nuestros compañeros se sientan mal. De hecho, yo me sentí mal. Me parece muy cómodo escuchar que se dicen tontos, que se dicen bobos y que se faltan al respeto. Entonces, mis hermosos, yo se los voy a dejar como reflexión, pero realmente pues si siguen ocurriendo estas cosas, nos toca eliminar las actividades y tocas tenerlos en mute y no dejar que haya esta interacción, porque imagínense que herimos el corazón y los sentimientos de nuestros compañeritos, ¿sí? Entonces yo sí les voy a pedir, por favor, chiquitos, que reflexionen, que tengan mucho cuidado con sus palabras. Nosotros no podemos estar diciendo, venga, usted no hable porque su opinión no es válida, porque eso está hiriendo, ¿sí? O usted que está opinando si es que usted no sabe nada. O, por ejemplo, esas palabras que realmente son fuertes, o sea, decir tonto, decir bobo, son palabras fuertes, hermosos. Entonces, las oraciones son muy hermosas, las palabras son muy hermosas. El Señor nos ha dado y nos ha permitido la capacidad de nosotros comunicarnos. Y hay momentos en los que reímos y es chévere, chicos. Y a mí me parece chévere porque ustedes interactúan, porque nos reímos, porque compartimos. Pero ya cuando hacemos sentir mal a alguien, cuando ya herimos a alguien, cuando ya pasamos a palabras, ya no es chévere. ¿Sí? Ya no es divertido, ya no es bonito, ya se pierde el objetivo de la clase, ya se pierde el objetivo del juego, ¿sí? Ya ahí es donde yo digo, ay, como, ay, Señor, Dios mío, mejor no hubiéramos hecho nada, ¿sí? Entonces, mis preciosos, sí los voy a dejar, por favor, con la reflexión. Los que de pronto llegamos a sentirnos mal, que de pronto sentimos como en el corazón, yo les ofrezco realmente perdón en nombre de las personas que no tuvieron un buen comportamiento y pues que el Señor también nos ayude a sanar esas cosas. Pero chicos, que no vuelva a suceder, por favor, ¿sí? O sea, siempre con respeto, siempre con amor. Cuidemos nuestras palabras, porque es que no es chistoso, ¿sí? A veces como que pensamos que es chistoso y no, no es chistoso, no es gracioso y debemos empezar nosotros mismos a poner límites. ¿Listo, mis hermosos? Esto se los digo con mucho amor, se los digo con mucho cariño, para que, miren, aún las circunstancias que son un poquito complejas nos ayudan y nos sirven para aprender. Y pues para eso estamos aquí, ¿no? Para aprender, para poder crecer, para poder edificarnos y ese es el objetivo, ¿listo, hermosos? Entonces, tuvimos una circunstancia, pero yo sé que la vamos a superar, yo sé que vamos a estar bien, pero sí que esto nos sirva de aprendizaje, o sea, que no sea como que, ah, ya pasó y entonces, y si no les gusta, pues no, no, sino que realmente podamos analizar nuestro corazoncito y decir, ay, sí, yo me equivoqué, ay, sí, no debí haber dicho eso, ¿sí? O no debió haber pasado esto. Bueno, mis hermosos. Nos vamos a tomar nuestros 10 minuticos, mis preciosos. De pronto sé que quieren hablar, pero de vuelta ya ahí nos tomamos otros 10 minuticos y hablamos. Igual la actividad está muy sencillita, ¿listo? Entonces, no, ni siquiera nos vamos a tomar. Ah, sí, volvemos a las 11:12, ¿listo? Para tomarnos los 10 minuticos, ¿vale, mis preciosos? Ya volvemos, mis chiquitos. Un abracito. Ya nos vemos otra vez. Profe, nos vemos ahorita. Chao, profe.